dijo, yo soy cristiana, yo tengo un compromiso con Dios y necesito tal día para estar en la presencia del Señor en la iglesia. Y el Señor lo puso en gracia y ese día ella no va a su trabajo y está allí en la mañana. El que quiere puede. Amén. Así que les estoy dando este testimonio para que no me vengan con excusas de que no pueden sacrificar un día para el Señor. Y más que sacrificar un día para el Señor es darle de lo que Él le ha dado a usted. Porque yo sé que aquí hay muchos hermanos que están orando por necesidades, por familiares y por muchas cosas, ¿o me equivoco? Levanten las manos los que están con peticiones delante del Señor. Todos, ¿verdad? Si usted quiere recibir del Señor, si usted quiere alcanzar las promesas del Señor, usted también tiene que dar. Usted también tiene que demostrar interés. Amén. Vamos a orar antes de hablar sobre lo que el Señor me puso en el corazón para darles a ustedes en esta mañana. Amén. Padre Santo, gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque tenemos entrada ante tu presencia por la sangre del Cordero, reconociendo que el mérito y la gloria y el poder son tuyos. Tú eres el que empezaste esta fe y el que también la finalizas. Tú nos diste entrada ante tu trono sin nosotros merecerlo y nos has dado grandísimas promesas y nos ayudas en nuestras debilidades día a día. Hay maravillas que has hecho continuamente todos los días. Nos colmas de favores y de misericordias y traemos a memoria tus beneficios para honrarte por quién eres y por lo que has hecho. Porque en cada prueba, en cada circunstancia, te has revelado a nuestras vidas mostrando tu fidelidad, mostrando tu grandeza y mostrando la magnitud de la excelencia de lo que eres, Señor. Porque tú no has cambiado y no cambiarás, porque eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, en esta mañana, tanto a los presentes como a los que vayan a ver, Señor amado, por internet este servicio, extiende, oh Señor, esa misericordia y esa fidelidad tuya para establecer tu voluntad y tu reino en los corazones y quebrantar toda fortaleza del maligno, todo aquello que con astucia Satanás ha hecho, Señor, en las mentes y en los corazones, a través de la mentira, el engaño y la falsedad. Y toda trampa, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder que hay en tu sangre, que nos da libertad de la cautividad y que nos da aceptación en la familia de Dios, sea reventado todo yugo, toda ligadura, toda trampa, toda jarracho o camander en Yeshua, toda andrashan de racandarabashohabaya. Y así como nos los enseñaste, santifica tu nombre, porque tú eres santo, y da a conocer tu nombre, aún en medio de tus enemigos, para que seas exaltado y reconocido como el Todopoderoso, el fiel y el verdadero, y el que con justicia juzga y pelea la batalla. Gracias por ser quien eres y por estar en este lugar. Ministra a tu pueblo conforme a tu voluntad en todos los aspectos, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Amén, hermanos. Estamos viviendo, ya yo se lo he dicho a varias personas, tiempos muy peligrosos. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de gran engaño. Tiempos en los cuales han tomado la escritura y la están manipulando. Donde muchos están dando su oído a las filosofías, inclusive usando la Biblia, pero están apartando realmente su oído de la verdad. Porque realmente buscan llenar el
intelecto satisfacer sus propias necesidades y han hecho de Jesucristo un Cristo que no es el de la Biblia. Muchos critican el hecho de que se hable la verdad porque dicen, no, ya eso todo el mundo lo conoce, eso es viejo. No, hermano. La Escritura advierte claramente, en el postrer tiempo, muchos van a apostatar de esta fe porque tendrán comezón de oír otras cosas. Si alguno no se acomoda al Evangelio del Señor Jesucristo, está en peligro de caer en una falsa doctrina que puede saciar el intelecto, mas vas a estar vacío de la vida eterna y del Espíritu. Son tiempos que estamos viviendo, preámbulo y señal de la venida del Señor. El mensaje del Evangelio es sencillo, no ha cambiado ni cambiará. El Señor lo ha hecho de esta manera para que aún el más pequeño pueda entender y ser salvo. Si usted no se conforma al Evangelio de Cristo, tenga mucho cuidado, no vaya a ser que su corazón se esté desviando de la verdad, porque empieza con cosas muy sutiles. Y a mí lo que el Señor me ordenó hablar aquí tiene que ver con eso, con algo que muchas veces damos por sentado, pero cómo tropezamos en ello. Tropezamos muchísimo. Porque el hecho de que usted lleve no sé cuántos años congregándose, o desde hace años que aceptó al Señor Jesucristo, no significa que la palabra de Dios haya caducado. Ni los fundamentos de nuestra fe que están en Hebreos 6, del 1 al 3, no han caducado. De hecho, los necesitamos continuamente. Sí debemos crecer y madurar en el Señor, pero nunca olvidarnos de la base que el Señor nos ha dado, porque la tenemos que usar. ¿Cómo llegamos nosotros al Señor, hermano? ¿Cómo vinimos al Señor? ¿No fue a través de la revelación de la palabra? A través de que Dios mostró la condición en la que estábamos y nos dimos cuenta de que estábamos mal ante Él. ¿No es eso el llamamiento al arrepentimiento? Pero aún estando en Cristo Jesús, hay muchos hábitos que tienen los cristianos que no han abandonado. Y en la Escritura me enseña, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, que aunque Dios elogiaba de acuerdo a cada obra que hacía cada iglesia, algunas las mandó a arrepentirse, porque habían cosas que no habían abandonado, sus obras no eran perfectas delante de Dios. Muchos cristianos se están congregando, inclusive están en ministerios, inclusive han recibido de Dios maravillas, cosas, dones, y Dios los usa. Pero a veces hay cosas de las que tienen que arrepentirse. Y en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor advierte en algunas de las que menciona, que si no se arrepienten, quitaría su calendario de su lugar. ¿Ustedes saben lo que es eso? La luz. Y de hecho en la historia ha sucedido. Las apariencias engañan, hermano. Muchas veces nos hemos olvidado de lo que significa la vida eterna. Si es que entendemos lo que significa esa palabra. Cuando yo predico, yo le digo a la gente, la vida eterna no es cuando tú te mueres. La vida eterna empieza aquí. Lo que pasa es que este es un camino de fe y usted tiene que caminar sin ver, creyendo la palabra de Dios, porque después que usted cree, eso se manifiesta. Pero las promesas se alcanzan por la fe, no por la vista. Hay muchos que le están clamando a Dios mal, porque ya Dios te ha dado cosas y las tienes, pero no las estás usando y estás pidiendo algo que ya posees. Lo que pasa es que no has ejercido la fe y no le has creído al Señor y esperas que Dios te resuelva todas las cosas, como por arte de magia. No, usted tiene que ejercer su fe. Usted tiene que echar mano de la vida eterna, apropiarse, caminar en las promesas, aunque no sienta, no vea, no palpe.
Así es como se conquista. Así es como usted obtuvo la salvación. Quiero compartirles una esencia que está en Primera de Juan, capítulo 5. La primera carta de Juan es una tremenda carta de mucha revelación y que confronta también aún en nuestros tiempos. Primera de Juan, en el capítulo 5, voy a tocar algunos pasajes porque es muy buena para estudiarla. Verso 11, 12, y voy a tocar otros más que voy a ir hablando consecutivamente. Dice así las Escrituras. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto es tan sencillo como una receta de mezclar agua con cualquier cosa. Agua con sal, agua con azúcar, con lo que sea. No hay para dónde brincar. El que tiene al Hijo, tiene la vida. En el verso 11 nos está diciendo que este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. El testimonio está en Cristo Jesús. Pero ahora voy a brincar un versículo para atrás. Versículo 10. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y voy a hacer bastante énfasis en ese versículo. ¿Por qué? No solamente son las personas que están en la calle, sino también dentro del pueblo de Dios está sucediendo esto. Cuando tú tienes al Hijo, tienes vida eterna. Y si tú tienes la vida eterna, tú tienes el testimonio en ti mismo. Tú sabes que eres salvo. Sabes, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero recordando que el Espíritu Santo también nos puede redarguir, muchos apagan como que le pasaran el switch a la mente. Y cuando el Espíritu Santo está redarguyendo, no quieren hacer caso. ¿Qué sucede cuando el Señor te enseña esto está mal? Porque lo hace en cada uno de nosotros y tú no le escuchas. Viene la dureza de corazón del espíritu. Y viene también el autoengaño. Y lo que dice aquí, de que Dios nos da el testimonio, no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque el que tiene el testimonio en sí mismo no es algo sencillamente que está para adentro para ti, se manifiesta hacia afuera. La luz es imposible de esconder. Y más en un cuarto oscuro. Si lo que hay en ti es tinieblas, ¿tú crees que vas a manifestar luz? No. El testimonio del Señor en nosotros mismos nos trae paz, nos trae quietud y reposo en su presencia. Pero cuando no existe el testimonio de Dios en ti, hay inquietud, tratando de autojustificar conductas, hábitos que son injustificables. Cuando venimos al Señor, el Señor nos lava con su sangre, tiene poder y nos da libertad, nos recibe. Pero empieza un trabajo de regeneración en nosotros, por medio de la palabra, por medio de la obra del Espíritu. Y esa regeneración produce vida. Si hay obediencia. Pero si no hay obediencia, lo que Dios depositó en ti se va apagando. Por eso es que vemos muchos cristianos que están apagados.
sin mencionar de la parábola de Jesús, particularmente la de los espinos. El afán es un gran enemigo de la fe. Toda persona que siembra tiene que estar pendiente de lo que sembró. Porque la tierra puede tener otras semillas que germinan y muchas veces hasta más rápido de lo que tú sembraste. Eso lo sabemos del campo. El agricultor que no vela por su siembra, ¿qué pasa? Se la come la maleza. Aquel que no vela y no ejerce su salvación, se lo come la maleza. Y lo que tú experimentaste en el momento cuando viniste a Cristo, se empieza a apagar. Y la vieja criatura, las cosas de las cuales el Señor te libró, empiezan a ganar terreno en tu carácter, en lo que haces, y las bendiciones de Dios se empiezan a perder. La palabra no dice que cuidemos la salvación, no. Dice que nos ocupemos. Ocuparse es muy diferente a cuidar. Cuidar es estar estático sin hacer nada. Ocuparse requiere esfuerzo y diligencia. El que está ocioso en el pueblo de Dios va a acabar murmurando, criticando, viéndole los defectos a los demás y destruyendo la obra de Dios, porque está ocioso y es sin fruto. La vida eterna no está en esa persona o está muriendo. ¿Por qué? Jesucristo, nuestro Señor, es la vida eterna. En el versículo 20 de ahí de Primera de Juan dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Cuando se empieza a apagar en ti las cosas del Señor, uno puede ser por negligencia, desobediencia o porque no le conoces. ¿Cuál será de todas? Aquí me dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cómo usted sabe, hermano, que usted está en Cristo? ¿Cómo usted sabe que es salvo? Tengo que hacer esa pregunta. Es básico. Pero hay muchos que no me la saben responder. O las respuestas son demasiado superficiales, porque no han echado raíces profundas y corren el peligro de estar en piedras. La semilla que cae en piedras brota pronto, pero cuando vienen las pruebas se seca. Usted tiene que comprender por qué razón usted es salvo y si es salvo. Porque hay muchos que se están engañando porque no tienen el testimonio en sí mismos de la salvación. Jesús dijo y fue muy claro: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchos que están en la iglesia, se comportan como cristianos, hablan como cristianos, aprenden la forma de conducirse de un cristiano, pero no son cristianos, porque no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo significa que usted es una nueva criatura, aborrece lo que Dios aborrece. Si usted no aborrece el pecado y no ha renunciado al pecado, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse, hermano, porque usted está corriendo un riesgo. Porque si no hay arrepentimiento, y esto es básico del Evangelio, no hay perdón. Porque el mensaje del Evangelio empezó anunciándose: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que se anunció. Inclusive de Juan el Bautista. El bautismo que él daba era para arrepentimiento, en fe de ese Mesías. Y Jesucristo, las primeras palabras que ordenó predicar fueron esas. Esa es la base. El arrepentimiento te da
la entrada a la justificación por la fe. Porque ¿qué es lo que Dios justifica? Dios no va a justificar una persona que sigue en su mal camino con orgullo y quiera participar de las bendiciones de Dios como si tuviera derecho. Nadie tiene derecho por cuenta propia, ni mérito propio, ni buenas obras. Nosotros tenemos entrada a esta salvación por el sacrificio de Cristo. ¿Y qué es el sacrificio de Cristo? Pago por el pecado. ¿Cómo pues? Si decimos que somos de la fe de Jesús, vamos a seguir andando en el pecado si Él vino a deshacer estas cosas. Hay cosas que Dios ha roto en muchos. Vicios, conductas inapropiadas del pasado y inclusive formas de hablar. Pero hay otras cosas en los corazones que no han sido entregadas al Señor. Y una pequeña levadura leuda toda la masa. Si no entregas todo al Señor, si no permites la regeneración por la palabra y por el Espíritu, se va a contaminar todo lo que Dios limpió. Bastante que se está hablando de la venida del Señor y de la cena de la boda del Cordero. ¿Y qué es lo que dice cómo debe ser la esposa? Sin mancha. La mancha es algo grande, hermano. Generalmente las manchas no son ni ocupan todo el vestido, a menos que alguien le eche un pote de pintura encima de alguien. Pero las manchas son cosas pequeñas, diferentes al color de la ropa que usted está llevando, cosas ajenas al vestido que usted tiene. Así también es usted, yo. Porque las obras en la Escritura es tipo del vestido. Dice, la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Sus acciones muestran de que usted está vestido, pero si en sus acciones hay manchas, ¿están entendiendo? Cosas que no van de acuerdo a la fe de Jesús, usted tiene que arrepentirse de eso para que el Señor pueda limpiarlo. El mensaje del arrepentimiento no ha cambiado ni siquiera para la iglesia, ni para el mundo. Sigue siendo el mismo mensaje. Sin arrepentimiento, la sangre de Cristo no puede limpiar. Porque la sangre fue derramada para cubrir el pecado. Pero si usted se deleita en su pecado y en su forma de ser y en sus hábitos, tenemos un problema. Le está dando usted mismo cabida a su propia destrucción. El que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5:10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Jesucristo vino para deshacer las obras del maligno. Hay un pasaje que a nadie le gusta escuchar porque no es agradable, pero la verdad nos hace libres. Está también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y usted me dirá, pero hermano, nosotros podemos fallar y esto y lo otro. Sí, es verdad. En el camino que estamos caminando podemos fallar, pero si usted se conforma con fallar, entonces ya usted está pecando deliberadamente y conformándose a su pecado. Y le está dando derecho al maligno sobre su vida. Porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Usted quiere eso? Jesucristo nos rescató de una vida de pecado para que vivamos en justicia y santidad. Por eso es que Él nos justifica por medio de su sangre y por medio de la obra de su Espíritu, que continuamente nos guía a toda verdad.
Pero si seguimos con la desobediencia, ya entonces podemos caer en lo que se llama rebelión, que es voluntariamente decidimos hacerle la contrapartida al Señor. Y nos volvemos enemigos de Él, aún estando en la iglesia congregada. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará. ¿Qué cosechará? Pablo lo estaba escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas fue una de las tantas fundaciones de iglesias que él hizo. Pero se habían apartado de la verdad y empezaron a creer en un evangelio diferente. Qué terrible esta situación. En el versículo 7 también da una advertencia. Lo dejé para después. No te engañes. Porque el pueblo de Dios tiende a engañarse. Y muchas veces volvemos a la andanza vieja, tipo catolicismo romano. ¿En qué forma? Justificación por obras. ¿Sí? Sucede dentro del seno de la iglesia. Ninguno aquí puede decirme a mí que va a ser salvo por sus obras. Porque la única obra perfecta, acabada y consumada que nos dio acceso ante el trono de Dios fue la obra de Cristo. Pero a través de la obra de Cristo, Dios estableció un camino para que andemos en Él, que produce buenas obras. Las buenas obras deben ser consecuencia de nuestra fe, mas ellas no nos salvan. Efesios 2, versículo 10, te lo dice. Porque somos hechura suya, creados por Dios en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Las buenas obras fueron ya preparadas por el Señor. Usted debe caminar en lo que el Señor le está enseñando a andar. Él estableció este camino no para que usted invente, sino para que obedezca. Porque este es un camino de obediencia. La obediencia perfecta de Cristo Jesús es la que nos dio a nosotros salvación. Y por medio de Él es que nosotros pudimos entrar. Ahora, Hebreos también te lo vuelve a decir. Aunque estos versículos no están anotados aquí, pero el Señor me los está trayendo. Si mal no recuerdo, creo que está en el capítulo 9, donde habla de los días cuando Jesucristo estaba en su carne. Dice que ofreciendo súplicas y lágrimas con gran clamor al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice en la Escritura que aunque era hijo, aprendió la obediencia. 5, capítulo 5, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. A ver, ¿cómo dice aquí? ¿Vino a ser autor de eterna salvación a quién? A todos. Dígalo, hermano, ¿a quién vino a ser autor de eterna salvación? A los que le obedecen. ¿Y por qué los que le obedecen? ¿Y qué pasó con el resto? La desobediencia es la naturaleza caída del hombre. La naturaleza nueva que recibimos por Cristo es la de la obediencia. No es igual. Si hay hijos aquí desobedientes, Jesús no es su Salvador. Tiene que arrepentirse. Porque es la única manera de que el Señor le salve. El arrepentimiento es reconocimiento que lo ha hecho mal. Y
aún en el Antiguo Testamento, cuando una persona venía a ofrecer sacrificio, que venía al altar, tenía que confesar sus pecados. Y los ponían sobre el animalito. Eso no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Eso aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que los confiesa, pero no se aparta, aún estás bajo la ira de Dios, porque no ha creído en el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús te habla de reconciliación a través del arrepentimiento y permitir que Él te limpie. El testimonio de Jesús no ha cambiado. Y usted debe comprender estas cosas en el nombre de Jesús. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Si usted continúa haciendo eso, porque vamos a ser claros, para sembrar requiere que usted haga. Y muchas veces hasta lo riega. Si usted siembra para las cosas que alimentan aquello que lo aleja de Dios, no espere cosechar vida eterna. No lo va a hacer. Va a cosechar corrupción, va a cosechar despropósito, va a cosechar miseria. Aunque usted pida oración. Porque a veces pedimos oración por el fruto, pero no para que Dios quite la raíz del problema. Pedimos a Dios oración muchas veces a los hermanos y le pedimos a Dios para que Dios quite las consecuencias de nuestras malas acciones, pero no nos arrepentimos del origen de la mala acción. Tipo Esaú. Esaú hizo esto. A él no le dio valor a las cosas de Dios hasta que perdió la bendición, y su llanto y su queja fue porque había perdido la bendición, mas nunca porque menospreció las cosas de Dios. Y muchos en el pueblo de Dios están haciendo esto, están menospreciando las cosas de Dios, pero quieren la bendición de Dios. Esto abarca muchas cosas, hermano. Desde pensamientos, acciones, murmuraciones sobre todo, juzgando a los demás cuando tú lo cometes peor. En las familias, criticándose unos a otros, porque todo sale del seno de la casa. Y le damos más honor a las tradiciones de la familia, tipo fariseo, que a la palabra de Dios. Las tradiciones te están destruyendo. Porque muchos queriendo guardar la tradición, aún en la religión, está consumiendo tu vida. Y estás quebrantando los mandamientos de Dios. Las cosas debemos ponerlas y exponerlas a la luz de la palabra y al testimonio de Jesucristo. A ver si de verdad honran a Dios o lo deshonran. Y renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. Exponerlo a la luz del Señor para que sea echado fuera. ¿No lo dijo Jesús en Juan 3? La gente no quiere venir a Cristo porque aman las tinieblas, porque sus obras son malas, no quieren venir a la luz para que no sean reprendidos. Si hay algo que causa reprensión en usted, escudriñe. Si lo que usted está hablando en oculto sale a la luz, ¿le causaría a usted vergüenza o un problema? Si usted es hijo de luz, compórtese como tal, en todo tiempo. No cuando viene a la iglesia, porque entonces es un hipócrita. Está haciendo de diferentes caras por Dios. ¿O usted piensa que Dios solamente está aquí en el altar? Mire, yo lo he dicho, no sé si lo he dicho aquí. ¿Qué dice en la Escritura acerca de su cuerpo? ¿Que usted es? Dígalo fuerte. ¿Templo de quién? Ahora le hago una pregunta. ¿Qué se hace en un templo? ¿Quién está en un templo? Cuando se honra al Señor. Porque hay unos templos por ahí que olvídese. Yo lo que quiero es hacerlo consciente.
Si usted es templo del Espíritu Santo, aunque usted salga de estas 4 paredes que tenemos aquí, usted sigue siendo templo. Y si usted siendo templo deshonra al Señor afuera, ¿usted cree que Dios está agradado de ese templo? Si usted dice, no, este es mi cuerpo, yo hago lo que a mí me da la gana, ¿está seguro de eso? ¿Y quién le dijo que su cuerpo es suyo? Si usted es del Señor, usted ha sido comprado por precio de sangre. Usted no se pertenece a sí mismo. Y usted es responsable de darle cuentas a Dios por lo que usted está haciendo con su cuerpo. Lo que pasa es que esto es cuestión de fe. Y por eso está el asunto del testimonio de Dios. Los que creen en el testimonio de Jesucristo, estos son los que tienen vida eterna. Todo aquel que no cree al testimonio de Jesucristo está bajo ira de Dios. Y eso es lo que no quieren comprender muchos, que quieren deleitarse en sus pecados y justificarlos aún por las leyes terrenales, o por las emociones, o por proclamar en un derecho que la realidad es que está infringiendo la ley de Dios y destruyendo otra vida. Y nadie se va a escapar de darle cuentas a Dios por esto. Ahora, Romanos 6:22, el Señor nos dice otra cosita muy importante. Dice aquí, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué más dice? Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí tenemos una seguidilla, una depende de la otra. Primero, cuando vinimos al Señor, Él nos libertó del pecado. Nos compró. Entienda esto, comprados. No fue gratuito. Usted ya no se pertenece a usted mismo, porque hay dos a los que usted se puede pertenecer. Y yo les hablé del primero, Satanás. El que practica el pecado le pertenece al diablo. El que practica la justicia, el que ha sido justificado del pecado, ha salido de ese dueño y pasó a las manos de otro, de Dios, el que nos creó, el que nos ama, el que realmente cuida de nosotros y se interesa por nuestro bienestar. ¿Cuál dueño quiere usted? Tengo que preguntarlo y hacerlos conscientes de estas cosas. Porque si usted quiere vivir en pecado y en los deleites y en las pasiones, en las concupiscencias, hacer un Dios a su manera y a su imagen, a su comodidad, entonces usted no tiene vida eterna, porque no ha creído en el testimonio de Jesucristo. Porque el testimonio de Jesucristo nos muestra de la siguiente manera: si no hubiera venido y no hubiera hecho cosas que nadie más ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora han visto y me han aborrecido. Si yo no hubiera hablado las cosas que he hablado, no tendrían pecado, pero ahora me aborrecen a mí y a mi Padre. No ha cambiado, hermano. No ha cambiado. Déjame el versículo que tenga ahí, que lo voy a usar. ¿Cuál es la seguidilla que vemos en Romanos 6:22? Primero, nos liberta del pecado, nos hace siervos de Dios. Si usted tiene y ha aceptado el testimonio de Jesús, usted es siervo de Dios y por consecuente va a tener el fruto de la santificación. Eso es lo que el Señor ha hablado y lo que hemos estado escuchando. Sed santos, porque yo soy santo. Y no te lo dice, sino con una extensión, santificación. ¿Por qué te lo hace con esa extensión? Porque en Apocalipsis nos dice: el que es santo, practique y siga santificándose más.
Y el que es justo siga practicando su justicia más. Si usted se estanca, tenemos un problema también. Porque la meta, la verdadera meta no es ser salvo. La verdadera meta es conformarnos a la imagen del que nos hizo y nos salvó. La meta es que usted sea como Cristo Jesús. Él vino a buscar lo que se le había perdido, a restaurar, a dar regeneración, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Esa es la meta que Dios ha puesto. Hay personas que se conforman solo con, no, ya yo soy salvo. Se quedan estancados. Pero en ese estancamiento hasta la salvación la pierden. ¿Por qué? Porque si usted se conforma y no avanza, si le aburre el culto, si le aburre buscar el rostro del Señor, usted ha perdido la gracia. Si le da pesadez hablar con el Señor o hablar del Señor, mire que no sea que el afán ya haya crecido más que la semilla que Dios depositó en usted y lo esté ahogando y vaya a quedarse sin fruto. Y por último dice, fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es una secuencia, hermano. A mí ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 2, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8 dice de la siguiente manera. Conste que está escrito, no lo digo yo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí vamos otra vez con la vida eterna. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Volvemos otra vez. Si tú obedeces a la injusticia, eres desobediente de la verdad. Si tú desobedeces la injusticia, eres obediente a la verdad. No hay puntos grises aquí. O eres o no eres. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna y la ira de Dios está sobre él. Y no solo eso, está acumulando, de acuerdo con lo que dice aquí, si no te arrepientes, si a los llamados del Espíritu Santo endureces tu voz porque dices, no, eso es parte de la religión, o pones cualquier otra excusa que a ti te dé la gana. Te vas a volver tan insensible que aquí te dice que es dureza de corazón y de espíritu. Y lo que estás haciendo, aunque te congregues, aunque tengas ministerio, aunque digas X o Y cosas y aunque Dios te use con prodigios y señales, dice en la palabra que estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O se olvidaron lo que dijo Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto yo, ¿ha hecho la voluntad de Dios? Dígame cómo lo ha hecho. Ay, mamá, esas caritas me hablan mucho. ¿Cómo usted sabe qué ha estado haciendo esta semana? Es más, ¿siquiera le pasó por la mente cómo puedo agradar a Dios esta semana? ¿O los afanes lo tienen tan ocupado o las cosas que está haciendo que ni siquiera procura agradar al que le salvó? Hermano, lo que hagamos aquí tiene recompensa, pero póngase que esto es una extensión porque es el preámbulo a la eternidad. La vida eterna empieza a manifestarse aquí en la tierra en usted. Jesucristo lo dijo.
El reino de Dios está entre nosotros. La pregunta sería, ¿hay testimonio en ti de vida eterna o de muerte eterna? Esto se ve a través del fruto. La naturaleza de que tengamos nosotros, ella va a mostrar fruto. El fruto no se puede obligar. Quizás por un tiempo manifieste que es cristiano y parezca ser cristiano. Pero tarde que temprano la naturaleza, si nació del Señor, el fruto del Señor se va a manifestar. Si no ha nacido del Señor, se va a manifestar el fruto que no es del Señor. El que siembra para su carne, de la carne, y el que siembra para el Espíritu. Hermano, usted es responsable de sembrar. No es solamente en el evangelismo, de sembrar en su propia vida, para vida eterna o condenación eterna. Pero usted lo decide. Cuando usted quiere agradar a una persona, usted procura actuar de tal manera de que lo agrade. La cosa aquí es que el Señor siempre está presente. No es solo en la iglesia, y en todo lugar. Entonces nosotros tenemos que entender estos principios. Esto no ha cambiado. ¿Tiene vida eterna, hermano, o no? Si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro de que estás andando rectamente ante los ojos de Dios, usted tiene que pedirle al Señor que el Señor le muestre si está obrando en algo que es incorrecto, o a veces el Señor va a usar el que menos usted espera y se lo va a decir en su cara. Lo que pasa es que hay unos que reaccionan con ira y atacan a la persona y no se dan cuenta que Dios puede usar a quien Él quiera. Y no, ni siquiera se detienen a reflexionar a ver si es verdad. A veces las personas quieren, no, Dios mío, muéstrame mi condición. Y esperan, no sé, será una visión o un sueño, que Dios les hable por sueño o algo así. O le dicen a la pastora, a ver si Dios le mostró algo de mí a un hermano. Por Cristo. Miren, Dios tiene unas formas tan creativas de contestar las oraciones. Muchas veces no es lo que tú quieres o como tú lo quieres. Él es soberano para contestar como Él quiera. Y puede usar hasta las piedras si a Él le place hacerlo. Amén. Juan 3:36 te respalda o te vuelve a decir lo mismo que te dijo en Primera de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, lo que hacemos y lo que hablamos tiene importancia en el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que Él va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Y las obras, recuerden, que representa el vestido que tú tienes delante del Señor. Hay personas que tienen los vestidos manchados, hay personas que los tienen arrugados y hay otras que hasta están desnudas, porque no tienen obras. Yo estuve conversando aquí con unos hermanos, les estaba dando una palabra, y precisamente fue de esto. Si usted no se ocupa de su salvación, si usted está ocioso en el camino del Señor, va a acabar haciendo lo de la vieja criatura indiscutiblemente. Porque va a ser sin el fruto del Señor, lo que hablamos ahorita. Vinimos a ser siervos de Dios y tenemos por fruto la santificación. Pero si usted no se ocupa, ¿cómo entonces va a progresar esa santificación en usted? O si usted no ha tomado una decisión por el Señor, ¿cómo espera ser salvo y usted experimentar la plenitud de Dios en usted si es posesión todavía del maligno porque no ha querido entregarse al Señor? Es
Eso es lo que muchos no quieren entender. Lo que están viendo es lo superficial. Ah, no, que si acepto al Señor Jesucristo voy a tener que dejar de hacer esto, esto y lo otro. Mire, el Señor Jesucristo, inclusive a sus seguidores, le dijo: no hay uno que haya dejado padre, madre, tierra, negocio, que no reciba 100 veces más en esta vida y en lo postre la vida eterna. Lo que pasa es que el diablo te está engañando. Y tú te estás dejando engañar por causa de las pasiones y los deseos y porque amas vivir en ese estilo de vida. Y muchas veces, hasta que llegan las consecuencias, y aún hasta las consecuencias extremas por la dureza del corazón, espera si acaso a lo último, y si Dios tiene misericordia, para clamarle a Dios. Satanás jamás va a permitir, dentro de lo que él pueda, de que tú te acerques al Señor. Porque en el instante en que usted le entrega su vida, en el instante en que usted reconoce que es pecador, en el instante en que clama el nombre de Jesús, perdió. Y él va a usar cualquier estrategia, sea sensual, sea emocional, sea espiritual, sea lo que sea, para mantenerte amarrado al pecado a fin de él tener derecho sobre tu vida, para usarte como a él le venga en gana, para destruirte o usarte para destruir a otros. Escapa de los lazos del diablo, de las artimañas de Satanás, que si no trata de ponerte por debajo y de hacerte pensar inferior, entonces te trata de poner orgulloso. Por eso la palabra de Dios enseña que seamos sobrios y no tener más estimación de nosotros la que debemos tener. Es más, dice en la Escritura que tengamos por superiores a nosotros mismos a nuestros hermanos, aunque Dios lo use usted con poder, porque eso Dios allí te resguarda en la humildad del orgullo y de la vanagloria. Gloria a Dios. Hermano, esto que les estoy compartiendo es esencial dentro del mensaje del Evangelio, es básico. No nos olvidamos de estas cosas. Y queremos saber la genealogía de yo no sé quién, y queremos conocer las 5 patas que tiene no sé qué otra cosa de las cosas que están hablando de las Escrituras. Y hemos puesto nuestro oído y nuestro tiempo y nuestro interés en cosas que no nos están edificando, sino alejando de la verdad. Iglesia, pastor o ministro que ha abandonado el mensaje del Evangelio en su esencia, se está apartando del Señor. Y está en peligro en caer en la apostasía de la cual hablaron los apóstoles y de la cual habló el Espíritu de Dios. Yo no digo que no se crezca en el conocimiento. Se puede hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero si tú olvidas tus raíces, es como quitar el fundamento de la casa. Y si quitas el fundamento, todo lo que construyas se va a venir abajo y vas a perder todo. El llamado del Señor, y me lo dijo clarito, y bendito Dios, ¿qué está pasando? Yo no lo sé. Yo estoy llegando de hace unos pocos días, yo no sé nada de nada. El mensaje que el Señor me está mandando a darles a todos, cristianos y no cristianos, es tiempo de arrepentirse y dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Porque el arrepentimiento en cuanto al Señor te habla de conversión. Convertíos a mí, hijos rebeldes, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Para que puedas tener entonces realmente el testimonio de Jesucristo en ti mismo y tomes posesión de la vida eterna y la puedas vivir aquí y ahora. Porque pruebas sí vienen, van y vienen. Adversidades por demás. Pero aquel que está fundado en la roca que es Cristo, experimenta la vida eterna, sea en tristezas o en alegrías, sea en mucho o en poco, sea en adversidades o en comodidades. La vida eterna es Jesús.
Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Pero para poseer esa vida eterna, tienes que creer en su testimonio. Y creer no es decir solamente de la boca para afuera. En ti debe haberse formado una nueva criatura. Y si hay alguno aquí que no ha nacido del Señor, es tiempo de que entregues tu vida al Señor. ¿Tienes fe? ¿Has recibido la fe para nacer del agua y del Espíritu? Entonces yo le invito a aquel que tenga fe, que pase adelante, sea que hoy la entrega por primera vez su vida o que viene a reconciliarse porque se extravió del camino en algún momento. Y también a los que están viéndonos por la web, porque hay tantos y tantos que están hablando cosas inflamadas, que no están predicando esta verdad. Y esta es la verdad que te da la entrada al reino de los cielos. Esta es la verdad que te hace realmente un hijo de Dios. Esta es la verdad que te da una nueva naturaleza y una fe nueva que vence este mundo y las circunstancias que Él te trae. No los estoy regañando, les estoy hablando la palabra. Sonríe. Están tan tristes, ¿eh? Vamos a ponernos en pie. Si hay alguno que desee reconciliarse con el Señor, entienda el mensaje. El Señor no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La condenación está cuando pospones. Cuando dices no estoy preparado, jamás lo vas a estar. Porque el que gobierna la vida del pecador y el que vive en pecado no te va a soltar. Si usted quiere escapar, si usted quiere ser libre, tiene que pedir a aquel que puede libertarlo de la esclavitud del pecado, y es el nombre que sobre todo nombre, el que venció todas las cosas, aún hasta la muerte, y ese nombre es Jesucristo. Hago esa invitación nuevamente. En el nombre de Jesús, Padre, rompe las cadenas que mantienen a las personas atadas a dar el paso, porque es un paso de fe. Esto no es un paso de emociones, es fe. Créele al Señor. Pasa al frente. Y de los que nos ven por la web, si hay alguno que quiera entrar en la vida eterna o permitirle que la vida eterna entre en usted, abra su boca y hable con Dios y pídale a Él que venga a su corazón. Hago el llamado nuevamente, porque a mí el Señor no me va a dar un tema de arrepentimiento, un tema de vida eterna, si no hay una necesidad. Cierren sus ojos, escudriñense delante del Señor, porque este asunto no es de religiosidad ni de emocionalismo. ¿Cómo está usted ante el Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Está usando fuego extraño a lo que Dios ha mandado? Recuérdense de los 2 hijos de Aarón, usaron fuego extraño y fueron consumidos. Personas que quieren hacer las cosas de Dios a su manera es fuego extraño. Esto no es un camino para inventar, es un camino para obedecer. No a una religión, obedecer al Hijo, a Jesús. Si usted quiere a Jesucristo como Señor y quiere que realmente que Él sea el que guíe su vida e invocar a Dios por Padre, hoy venga a reconciliarse con el Señor. Deje la dureza de corazón y el que dirán. Olvídese del que está a su lado. Olvídese del que dirán. Sea valiente, porque los valientes son los que arrebatan las bendiciones de Dios. Y pase al frente en el nombre de Jesús. Pase al frente en el nombre de Jesús. Ya basta de autojustificarnos.
Ya basta de posponer tu salvación. Es suficiente de decirle, no, Señor, yo lo estoy haciendo bien. Deje de estar justificándose, porque si no, Dios no lo va a justificar a usted. Y la justicia del hombre son como trapos de inmundicia, sus buenas obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Lo dice en Isaías. El que quiera que Dios le justifique, pase al frente. El que quiera reconciliarse, pase al frente. El que quiera que Dios cambie su vida, pase al frente. En el nombre de Jesús. Si usted está firme, ore, cierre los ojos, ore, para que Dios rompa las cadenas que le están impidiendo a las personas creer, poder recibir salvación. Y ore, si usted está firme, por los hermanos que todavía están escondiéndose y no quieren reconciliarse o no han querido reconocer, para que Dios rompa la dureza del corazón. Porque el ser tercos endurece el corazón como piedra, y entonces tiene que haber un martillo para romper esa piedra. En el nombre de Jesús. ¿Algún otro desea reconciliarse con el Señor o rendir su vida para pasar del dominio de las tinieblas al dominio del reino del amado de nosotros, de Jesucristo? ¿Hay algún otro? Recuerden que la obra ya la está haciendo el Espíritu Santo. Y tú dirás, pero puedo fallar, puedo esto. Mire, si el Señor te está llamando, ven, porque ese es el principio para que la obra de Dios se extienda sobre tu vida. Deja que el Espíritu Santo haga, pero dale el derecho legal de entrar y tomar posesión y libertarte y transformar tu vida. En el nombre de Jesús, no contiendas con el Espíritu de Dios. ¿Sabes cuando te estás contendiendo en tu corazón? Se está formando una guerra. Una guerra. Voy, no voy, esto, no otro, no esto. Cuando empieza eso en tu corazón y en tu mente, es que tienes una guerra por tu salvación. Eso es lo que está pasando, por eso estás inquieto. Pasa adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sé que hay más personas. Sé que hay más. Vamos a hacer una breve oración antes de... Padre amado, tu palabra me dice que nadie puede venir a ti, Jesucristo, si el Padre que te envió no le atrajere. Espíritu Santo, yo sé que has tocado a muchas personas y aún las que no están aquí, que están a través de las redes. Quebranta el poder del maligno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas que lo tienen atado a la mentira de Satanás, para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad y experimentar en sí mismo lo que es la vida eterna en ti. Preámbulo de aquella eternidad que vamos a tener contigo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora y en Jesús Hamashiach, tráelo, Señor. Rompe lo que impide que hablen con sus bocas y confiesen tu nombre para perdón de pecados y para reconciliación. Ahora en este momento, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Tú sabes dónde está sucediendo. Y aún en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.